Mientras tanto, ahí está la librería. Bueno, les doy la más cordial bienvenida. Tuvimos ciertos percances producto de mi amigo chaval que está ladrando justo ahora, así que les pido mil disculpas de antemano. Hoy, 24 de noviembre, damos inicio a la clase de visualización de datos. Sé que Byron les estuvo comentando algo con respecto a la instalación del Tidyverse. Byron, ¿me confirmas por favor si es así? Sí, efectivamente, que la tengan instalada para que empecemos con eso. Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a estar trabajando fundamentalmente con visualización de datos. La primera pregunta que yo quiero realizar a través del chat, o más bien voy a realizarla por el audio y ustedes pueden contestar perfectamente por el chat, es ¿por qué visualizar? ¿Por qué es necesario visualizar datos? ¿Alguien que me pueda contestar aquello? ¿Por qué ustedes creen que es necesario visualizar datos? Byron, ahí que coméntame mientras tanto. Sí, no hay nadie respondiendo en el chat. No hay nadie. Mira, porque resumen info de manera gráfica, más fácil comunicar resultados, dice Diego, y Antonia para poder comunicar los resultados. Exactamente, de alguna manera llegamos al consenso aquí que todas las disciplinas, todas las áreas disciplinarias necesitan comunicar la información. Desde mi punto de vista, de acuerdo a mi experiencia, uno visualiza los datos puesto que requiere reducir la cantidad de la información para aquellas personas que en el fondo no entienden los tratamientos que nosotros realizamos en cuanto al conjunto de nuestros datos. En ese sentido, nosotros visualizamos, tal como plantea Anto, para comunicar, para que sea comprensible, y tal como también plantea Luis, porque por la vista se procesa más info que leyendo. Esto, obviamente, ustedes lo conocen como, hay una metáfora para referirse a esto. Una imagen dice más que 1000 palabras. Muchas gracias, Byron, pero el complemento perfecto aquí. Exactamente. Una imagen dice más que 1000 palabras. Hoy en día existen metodologías que también coadyuvan a la visualización de datos, tales como las famosas técnicas de storytelling. ¿Alguien ha escuchado lo que son las storytelling? Que si bien se utilizan mucho en investigación de mercado, en todo lo que es el marketing, hoy en día también han ido transitando hacia la área de las ciencias sociales muy fuertemente. Entonces, por eso, estas técnicas son súper importantes el día de hoy, al menos en las ciencias sociales computacionales. Los dashboards están de moda absolutamente, yo, Pablo, estoy de acuerdo contigo, los dashboards están de moda. Tanto el mensaje que se quiere transmitir, sí, de alguna manera el storytelling tiene que ver con el mensaje, pero desde un punto de vista histórico, basado generalmente en la experiencia personal. Abierto, así que te pido ahí que lo puedas apagar. Ahí sí. En consecuencia, visualizamos datos porque necesitamos, uno, reducir la complejidad de la información, dos, tal como plantea Anto, que los datos, o más bien los resultados, sean comprensibles para todos y todas, y finalmente tiene que ver con una manera estratégica de presentar información que puede estar muy desordenada inicialmente. ¿Ya? El día de hoy entonces vamos a estar trabajando con visualización de datos, los principios de visualización de datos. Vamos, Byron, a omitir cierta información de carácter más teórico, pero igual lo voy a ir mencionando, ¿sí? Porque recuerden ustedes que hay determinados tipos de gráficos para determinados tipos de variables. Me imagino que ustedes tuvieron cursos de metodología de investigación o, bueno, cursos de estadística en el caso de la gente de ingeniería, pero sí es importante que ustedes sepan la diferencia, por ejemplo, en cosas tan simples como una variable cualitativa, como se desagrega, lo que pasa, por ejemplo, con las variables cuantitativas discretas, con las variables cuantitativas continuas, y así sucesivamente. ¿Ya? Pero bueno, más allá de esta discusión teórica, conceptual, Byron, yo creo que nos vamos a ir directamente a la práctica, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ya, vámonos directamente a la práctica. El día de hoy, entonces, vamos a estar trabajando básicamente con una librería que se llama ggplot2. La gente que ya ha tenido clases conmigo sabe que esta clase es muy entretenida, vamos a hacer un ejercicio muy puntual. Vamos a ver distintos tipos de gráficos, voy a ir mostrando algunas cosas en términos de cómo se denomina custom, que es como adornar un gráfico. Vamos a empezar a adornar un gráfico a poco, pero recuerden ustedes de que esto es una introducción, es una puerta de entrada, un marco preliminar. Así que
Mucha gente me dice, oye, pero ¿puedes tú realizar esto, poner el eje X de determinada manera? Sí, se puede hacer absolutamente de todo, pero aquí voy a mostrar el esqueleto con Byron para que usted entienda cómo se visualiza la información. ¿Sí? Introducción, entonces. Gráficos en R. Más allá de la diapositiva que ustedes observan ahí, Byron, cuéntame si hay diferencia sustantiva entre los gráficos de R por defecto versus los de ggplot. Uf, a ver, yo creo que el mayor potencial que tiene ggplot es que se puede personalizar de una forma mucho más bonita y además hay un montón, pero un montón de documentación sobre distintas cosas que se pueden hacer con ggplot, así como también van creando nuevos temas que nos permiten añadirlos. Exactamente, estoy de acuerdo con Byron, muchas gracias por la explicación que diste. Hay una diferencia sustantiva en términos de la visualización con R por defecto versus utilizando la librería ggplot. El R base tiene ciertos comandos para hacer gráficos de línea, histograma, boxplot o diagrama de caja, gráfico de barra, ¿sí? Etcétera, pie chart o gráfico de, ¿sí? Gráfico de torta, como ustedes quieran denominarlo. Y hay una diferencia de verdad con ggplot. Y hoy día nos vamos a enfocar particularmente en ggplot porque la verdad es que graficar por defecto, si usted lo puede realizar, es mejor que usted ya esté a la vanguardia, entre comillas, porque hay librerías más sofisticadas que ggplot, pero sí obviamente va a ser como una muy buena puerta de entrada para que empiece a visualizar ya de forma más bonita. Este package, llamado ggplot 2, no sé si lo han escuchado, que nos vayan diciendo a través del chat. No, sí, sí, no, hay de todo. Perfecto, tenemos de todo. Entonces aquí por lo visto ya hay gente que sabe visualizar datos con ggplot. Si es así, mucho mejor porque vamos a ir un poquito más rápido entonces, vaya. Ya, perfecto. Entonces conocen ggplot por último de nombre, han trabajado, han hecho un par de gráficos con ggplot. En consecuencia, ggplot es una librería que permite producir gráficos un poco más atractivos, tiene libertad en términos de poder adornar los gráficos, a diferencia de los gráficos por defecto, que igual se puede realizar, ojo, pero es un poco más complejo, pero una de las peculiaridades de ggplot es que tiene un sistema de funcionamiento a través de capas. Sebastián, no te entendí nada. ¿A qué te refieres con capas? ¿A qué nos referimos con capas? Ya, ggplot es una gramática de gráficos, que en inglés se conoce como Grammar of Graphics. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere eso? Básicamente de que los gráficos que uno construye, los componentes de un gráfico están constituidos a partir de capas. Imagínense una cebolla que tiene distintas capas, donde en el fondo uno comienza a, primero, estructurar la data con la cual va a trabajar. Luego, fijar las características aestéticas. Bueno, estéticas, no aestéticas, eso es en inglés, aesthetics, ¿ya? Y las características estéticas son, en rigor, el eje X y el eje Y, el eje la abscisa y el eje la ordenada. La geometría tiene que ver con la forma de la visualización, es decir, qué tipo de visualización usted es la que va a ejecutar, y luego empezamos a complejizar aún más esto con facetas, estadísticos, coordenadas y temas. Pero quiero que vayan entendiendo de que ggplot funciona la representación gráfica con una base de datos. Esa base de datos le voy a dar atributos estéticos, el eje X y el eje Y, y por consiguiente una geometría. Eso quiero que retengan, al menos el día de hoy, conceptualmente. ¿Sí? Entonces, un gráfico básico de ggplot requiere definir al menos 3 elementos. No estoy con el iPad, pero no sé si le acomoda igual así, ¿no tienen problema? Por lo visto no hay problema. Ya, ¿cuáles son esos 3 elementos? Uno, los datos que vamos a utilizar. ¿Sí? En segundo lugar, los parámetros estéticos, es decir, las características estéticas, el eje X y el eje Y, es decir, cuáles son las variables que yo voy a registrar. Y en tercer lugar, una forma. Una forma que en la nomenclatura de ggplot se conoce como geometría. Y hay distintas geometrías. En definitiva, para poder visualizar en ggplot, la estructura o el esqueleto que usted requiere es el siguiente. Ponga atención. Utilizando la función ggplot, va a utilizar el argumento data. Dentro de data va a insertar su base de datos. Posteriormente, le va a incorporar las características estéticas. Le voy a poner para que se entienda. Estéticas.
Y finalmente el tipo de geometría, que puede ser un GeoMBar, un GeoMBox, GeoMBoxplot, GeoMLine, etcétera, etcétera, que lo voy a estar explicando a continuación. ¿Duda hasta el momento desde el punto de vista conceptual, más allá después de iniciar en la práctica? Hasta ahora lo único importante realmente es que entiendan de que cada cosa va a tener un lugar, un orden, digamos. Y que esas son las capas, digamos, que hablaba Sebastián. Muy bien, Byron, exactamente. Algunos tipos de gráficos son los siguientes. Nos vamos a centrar particularmente en las famosas capas Geom, que sirven para proporcionar información en términos de cómo queremos visualizar nuestros datos. Como ustedes pueden visualizar ahí, tenemos una geometría de histograma, una geometría de línea, una geometría de columnas o barras, y finalmente tenemos una geometría de boxplot, aunque también tenemos otros gráficos adicionales que podemos utilizar, ya GeoMSmooth, Dotplot, el violín, Quantile, sí, gráfico de densidad, etcétera, etcétera. Pero como es una introducción, solamente nos vamos a centrar en los gráficos principales, un histograma, un gráfico de línea, un gráfico de barra, ¿sí? Un gráfico, un diagrama de caja, etcétera, etcétera. Ya, a ver, comencemos señalando algunos aspectos básicos. ¿Cuáles son esos aspectos básicos? El primer aspecto es que todas las variables de tipo cualitativa, ya sean ordinales o nominales, se grafican generalmente con un diagrama de barras, barras apiladas o diagrama circular. Pueden anotarlo por ahí, o Byron, tú vas comentando más o menos estas cosas. ¿Ya? ¿Cualitativas? De cortes cualitativas, ya sean ordinales o nominales, las van a graficar ustedes conceptualmente hablando a partir de un diagrama de barra, gráfico de barra, ¿sí? Barras apiladas, que también puede ser, ¿sí? O agrupadas por algo en particular, o un diagrama circular, un pie chart. ¿Sí? Gráfico de torta. Lo comento porque esto de verdad hay muchos errores al momento de visualizar datos. Entonces, por eso también prefiero que tengan presente esto. En el caso de las variables, por el contrario, que no son cualitativas, sino que son cuantitativas discretas, ¿sí? Es decir, toman un número finito de valores dentro de un intervalo finito, están generalmente los boxplot, lo que se denomina los scatterplot, que son como los diagramas de punto, y finalmente los diagramas de línea. En el caso de las cuantitativas discretas. Y finalmente, en el caso de las cuantitativas continuas, ahí te sirve un polígono de frecuencia o te sirve perfectamente un histograma, ¿ya? Para que más o menos entiendan el contexto de lo que es la visualización de datos de forma correcta desde mi punto de vista. Ahora, uno puede ser absolutamente de todo, pero eso es como lo más sugerente desde mi punto de vista. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar graficando de inmediato. No sé si les parece que empecemos a graficar ya con ejercicios. Gracias, Byron, por la explicación, eso es lo importante. ¿Vamos graficando? Perfecto. Sí. Dele nomás, como dice. Primero, carguemos el Tidyverse. Carguemos el Tidyverse. Luego, vamos a cargar la famosa librería que ya han trabajado conmigo, yo creo que para fines pedagógicos va a servir bastante, que es datos países. Esa base de datos con la cual vamos a estar trabajando el día de hoy, y la vamos a almacenar en un vector que se llama países. Vamos a filtrar por Chile esta base de datos. ¿Sí? Vamos a filtrar por Chile para comenzar a graficar. ¿Me confirman si se está actualizando el Dropbox? Please. Chiquillos, chiquillas, voy a asumir ciertas cosas, por ejemplo, la gente que no ha asistido, de que ahí, si hace clic ahí, puede visualizar la información. ¿Estamos claros hasta ahí, no es cierto? O con un view puede observar la data. Byron, igual ahí tú me puedes ayudar como recordando por si acaso, así como, oye, pueden visualizar la data con el comando view, con el comando names, pueden buscar los nombres de las variables, etcétera, etcétera. Perfecto. Ya, ese tipo de cositas que puede ser un aporte también para la gente que no ha asistido a las clases anteriores.
Ya, ¿cómo vamos a filtrar por Chile? Recuerden ustedes, vamos a utilizar ahora la nueva escuela que aprendieron conmigo y con Byron, filtrando, en este caso, país es igual a Chile. Vamos viendo, está funcionando. Como está funcionando, lo voy a guardar en G1, para que usted entienda en el fondo que voy a ir graficando distintas geometrías. ¿Ya? ¿Y por cuál vamos a comenzar? Bueno, partamos graficando un diagrama de barras y gráfico de límites. Y esto lo voy a dejar como 1. Voy a crear otra sección que sea como 1.1 para partir con un gráfico por defecto. Para que usted entienda en el fondo la diferencia entre lo que vas a aprender conmigo versus un ggplot propiamente tal. Un gráfico por defecto sería lo siguiente. Supongamos que deseamos visualizar la esperanza de vida según el año. Para eso, usted puede utilizar el comando plot G1, llamando a la variable esperanza de vida, ¿sí? Virgulilla, G1 año. Y va a ejecutar. Ese es un gráfico por defecto de R. Está lindo, ¿no? Sí, igual son lindos. No, la verdad no es bonito. No es lindo. Pero bueno, este gráfico, como le había dicho, también uno puede empezar a modificar todo. Por ejemplo, el eje de la abscisa, el eje X, también puede modificar el eje Y, por ejemplo, esperanza de vida. Y fíjese usted el gráfico cómo va cambiando. Junto con ello, puedo darle un color, un tomato, puede ser, o incluso me gusta mucho, yo siempre utilizo este color cuando visualizo, Steel Blue, te póngale blue, lo que sea, ¿ya? Puedo, a su vez, por ejemplo, con el comando PSH 4, mostrar distintas formas de visualizar los puntos, 5, 6, yo generalmente utilizo la 16, que es la estándar. Ya, PSH 16, y para mostrar, no sé, algo más, podemos hacer un tamaño de los ejes con un sexlab, le vamos a poner 2, para que vaya entendiendo lo que va haciendo. Sexlab, en el fondo, los labels me ponen los tamaños. ¿Ya? Yo lo voy a dejar en 1 para que en el fondo usted sepa lo que puede realizar. Y puede hacer un sinfín de otras operaciones en un gráfico por defecto. No sé, supongamos, quiere agregar un título, main, ya vamos a poner evolución de la esperanza de vida. Ya, tenemos un título. Byron, era solamente para mostrar un ejemplo juguete, pero creo que se entiende lo que estamos realizando, ¿no? Gráfico por defecto. Sí, esto no es nada de ggplot todavía, solamente lo que viene en R base. Exactamente, y ojo, yo sé que aquí empieza la ansiedad y las expectativas de, oye, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto otro? Se puede hacer de todo, y ggplot, de verdad se los digo, también por mi experiencia, yo no utilizo mucho ggplot hoy en día, pero hay muchas cosas que se tienen que buscar afuera. Stack Overflow, Google salva muchísimo para el tema de los colores, como puso Byron ahí, paletas de colores, etcétera, etcétera. O sea, usted puede aprenderse algunos comandos de memoria, pero la verdad es que mucho se busca por internet. Lo digo como experiencia, no sé en el caso tuyo, Byron. Sí, justamente eso estoy mandando el link de Stack Overflow porque es donde pregunto, yo creo que día por medio estoy haciendo una pregunta ahí. Ya, perfecto. Ya, gráfico ggplot. En consecuencia, lo que visualizamos a continuación fue un gráfico por defecto LR, que desde mi punto de vista, si bien puede sacarnos de apuro como analistas, obviamente si usted quiere exhibir, quiere presentar esta información, considero que en términos estéticos no es muy idóneo. En ese sentido, ggplot puede ayudarnos bastante. Partamos entonces visualizando el año y la esperanza de vida, exactamente lo mismo que lo anterior. Y para eso vamos a utilizar ggplot2, ggplot
ggplot, ¿qué nos pedía de acuerdo a el sistema de capas? Primero nos pide una data. ¿Cuál va a ser esa data? La data va a ser G1. Por consiguiente, nos va a pedir las características estéticas, que en este caso se entiende como aesthetics. Aesthetics, características estéticas del gráfico. Donde, en rigor, vamos a visualizar en el eje X el año y en el Y vamos a visualizar la esperanza de vida. ¿Sí? Aprovecha, Byron, de dejar ahí como el chat names de G1 para que sepan en el fondo de dónde saco yo las variables. Por si acaso alguien nunca ha trabajado con esta data. Sí. Ya. X año y esperanza de vida. Para que entiendan la lógica de capas y no repliquen simplemente un gráfico de ggplot copiando y pegando, vayan entendiendo la lógica de las capas. Si yo visualizo esto, me va a mostrar el eje X y el eje Y. No obstante, por el hecho de que ggplot funciona mediante capas, ahora es cuando, mediante el comando más, le estoy diciendo ya, agrega una capa adicional. ¿Qué capa adicional le vamos a agregar? El gem. En este caso, un geom point. ¿Sí? Y un geom point para mostrar la primera visualización. Este geom point podemos trazar aquí distintos colores. Por ejemplo, un color blue, color red, steel blue, salmon, dark blue, etcétera, etcétera. Yo lo voy a dejar como black. ¿Sí? Black. No obstante, para que vayan entendiendo, también puedo seguir agregando geometrías al gráfico. En ese sentido, voy a incorporar ahora un geomline. ¿Para qué? Para que en el fondo, usted vea esto en la práctica, me vaya trazando una línea alrededor de los puntos. Si yo hago el geomline, fíjense lo que va a pasar. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ahí está. Se quedó bugueado. Sí. A este le voy a poner, por ejemplo, un size 1, tamaño 1, las líneas que están dentro. ¿Sí? ¿Se va entendiendo lo que voy realizando? Incluso a esta línea le puedo poner aquí un color que sea un dark blue, para en el fondo mostrar la diferencia, o ya dejemos todos como dark blue. Ya, va cambiando el gráfico, ¿no, Byron? ¿Qué opinas tú? Por supuesto. Y ahí ustedes le pueden ir agregando cositas. Y en el fondo, también tienen que pensar de que cuando ustedes grafican, no es para ustedes, ¿ya? Sino que es para un receptor al que le van a mostrar todo esto. Oye, Byron, ¿y qué dice abajo? Dice año y esperanza de vida en los ejes, ¿no es cierto? Pero fíjense que está con los nombres por defecto de las variables. En ese sentido, usted, utilizando el comando labs del label, puede, en primer lugar, agregar un título. ¿Qué título podemos incorporar? Chile. Ya vamos metiéndole cosas. Después, subtitle, es decir, un subtítulo. Esperanza de vida 1952 a 2007, que es la data. ¿Usted conoce lo que se denomina captions, esos que están abajo en el extremo inferior derecho? Eso como fuente, 2 puntos. Minedu. Eso es un caption. ¿Ya? Yo voy a dejar esto por defecto para que usted sepa que aquí puede incorporar un caption adentro. Lo voy a dejar así para que sepa, en definitiva, que ahí puede incorporar una fuente, de dónde saco la información. También modificamos el eje X, y aquí le voy a poner año, y el eje Y, usted ponga lo que desea. En este caso yo lo voy a dejar ordenado. Y fíjese usted lo que va a pasar, esperanza de vida. Ya. Ese es un gráfico en ggplot. Compare opción 1 versus opción 2. ¿Cuál le gusta más? 1 o 2, 1 o 2, digan. 2, claramente dicen. ¿Vamos bien o no? ¿Vamos bien? 2, 1. Luis Fernández, 1. ¿Ya?
Ya, fíjate, voy a hacer algo que yo sé que este package no lo tienen ustedes. Hay que convencer más a Luis. Ya, a ver, te voy a conversar. HB, te voy a incorporar un tema. Esto yo sé que no lo tienen, pero es como para que vean en el fondo cómo voy visualizando con un Nigel Narrow. Ya, cambió, chuta. Ahí lo encuentro un poco más atractivo desde mi punto de vista este gráfico. Sí, Oye, Seba, cuénteme. me perdí con el caption. El ¿Qué caption, es eso? fíjate, tu nombre es Ignacio. Sí. Fíjate en el extremo inferior derecho. Ujú. Ah, bueno. Por eso lo dejé sin caption para que en el fondo sepan lo que realice. Ya. Recuerde usted, esto es la introducción de las introducciones a ggplot. Yo sé que podemos hacer más, podemos agregarle un intercepto, ¿sí? Es decir, podemos trazar una línea promedio con la esperanza de vida. Ya ahí podemos incorporar muchas cosas adicionales, pero este es como el esqueleto para que usted comience ya a visualizar información. En este caso, recuerde que estamos en el contexto del diagrama de líneas, gráfico de líneas. ¿Qué pasa si ahora graficamos por continente? Es decir, el mismo gráfico, pero ahora vamos a graficar todos los países. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Todos los países en vez de Chile, que fue el filtro inicial. En ese caso, vamos a visualizar un G2 que va a ser países, y aquí, por ejemplo, si queremos graficar países latinoamericanos exclusivamente, podríamos, no sé, filtrar exclusivamente por país, porcentaje y porcentaje C. Graficamos Chile, graficamos Brasil, graficamos Argentina, graficamos, en este caso, Ecuador, graficamos Venezuela y graficamos Bolivia. Y si usted ejecuta G2, va a tener el filtro respectivo. ¿Sí? Ahora, como creamos un G2, vamos a visualizar exactamente lo mismo que el anterior. Ponga atención, voy a copiar lo mismo, pero quiero que vaya entendiendo la lógica de lo que voy realizando. La data ya no va a ser G1, sino que va a ser G2. Sebastián, aprovecha a guardar, por favor. Perdón, ya, ahí está. El X Gracias. vamos a conservar el año y el Y va a ser la esperanza de vida. ¿Sí? No obstante, aquí voy a agregar un comando adicional, que es color. Cuando yo al gráfico de línea le agrego un color, lo que estoy diciendo es, especifica de que las líneas van a ser en función del color. Va a haber una dependencia de la variable. Si yo ahora pongo país, fíjese lo que va a pasar ahora. Entonces esto sería países latinoamericanos. Y aquí, ¿qué es lo que nos está pasando? Estamos con un error, Byron. ¿Por qué? Sí, eso pasa efectivamente porque acá el orden de las capas importa. Entonces, al definir color en el ggplot y después cambiarlo en geoPoint y geoline, toma el último, toma la última capa. Entonces, habría que cambiar, hay que sacar el color del geoline o del geoPoint para mantener el color del país. Pero súper bien. Mira, menos mal me dijiste. Menos mal. ¿Viste? Sí. Ahora Porque sí. como es por capas, va a leer la última. Ahora sí. Sí. Gracias, gracias. Ya, lo que tenemos ahí es básicamente un gráfico que el color va a depender del país. El HRBR Teams, esto que tienen acá, usted lo puede instalar perfectamente con install.packages, HRBR Teams. Si me puede ayudar con eso, Byron, para que lo tenga la gente también. Porque si yo se lo saco, va a visualizar sin eso, ¿no? Fíjese. No hay problema, también puedo mostrarlo así. Para ir recapitulando lo que hemos realizado hasta el momento. Hemos entendido que ggplot funciona básicamente a través de capas.
Estas capas tienen que especificar una data, en segundo lugar, las características estéticas que dentro de la sintaxis de ggplot se conoce como AES o Aesthetics, ¿sí? El acrónimo es AES, y finalmente una geometría, Geom Point, ¿ya? Para que entienda la lógica y no tenga que recurrir al copy-paste literalmente. ¿Se va entendiendo, no? Capas, data, estética, geometría. Capa, data, estética, geometría. Sí, también me preguntan ahí por el chat, dado que el GeoPoint está vacío, yo podría llegar y sacarlo, ¿no? Eso es sí y no. O sea, en el fondo, la razón de poner el GeoPoint, aunque sea vacío, es que te va a dejar los puntitos. Entonces, si tú lo sacas el GeoPoint, va a dejar tener los puntitos. De todos modos, igual tú puedes poner dentro del GeoPoint otras cosas como el size, por ejemplo, para que sean puntitos más grandes, etc. Perfecto. Ya, Byron, voy a jugármelas por hacer un diagrama con el Geom Label REPL. No sé si ubicáis el ggREPL. ¿Te suena de nombre? No. Ya, mira. Igual es entretenido este gráfico. Mira. Voy a hacer un diagrama de puntos con etiquetas. Dentro de los puntos voy a tirar puras etiquetas, pero con una condición lógica. Ya, esto es un poco más complicado, pero es importante que lo tengan detallado para que empiecen a hacer análisis ya también sofisticados. Por ejemplo, vamos a hacer un diagrama de puntos con etiquetas. Primero, países, vamos a filtrar por un año en particular. ¿Cuál es el máximo del año? ¿Alguien que me saque el máximo del año? Un unique, por último, de países y me diga el año. Países signo peso año. Unique. 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 Con Q-U-E. Unique. ¿El año máximo quieres tú? ¿Cuál es el año máximo? 2007. Perfecto. Y entonces vamos a filtrar por el año 2007. Último año de esta base de datos. Y lo voy a guardar en un G3. ¿Sí? Voy a hacer un gráfico. ggplot. Voy a respetar la lógica, ¿ya? ggplot 2. ggplot. Data va a ser G3. ¿Sí? AES. Las características estéticas va a ser lo mismo. Pero aquí vamos a trazar otras variables. Es la misma lógica, pero otras variables. PIB per cápita. Y vamos a graficar también en el eje X la esperanza de vida. Y a esto le voy a incorporar otro argumento que es el fill país. Byron, no sé si podía explicar a qué me refiero con fill país cuando hago el relleno. Relleno fill país. En un gráfico. Ya. Sí, al momento de tener una imagen, tú tienes que separar tanto lo que es el contorno como lo que está dentro. Entonces, en este caso, está usando el fill para que los colores, eso del color es de adentro. Sí, exactamente. De adentro sean con respecto a país, digamos, a la variable país. Esto se va a demorar un poco, advierto. Advierto que se va a demorar un poco porque estoy utilizando todos los países. Esto no se va a ver, ¿no? ¿Por qué no se va a ver? Si yo lo agrando un poco, a ver. ¿Cómo podríamos sacar la... el problema que tenemos aquí, Byron? Ah, perfecto. Tenemos que sacar en este caso, tenemos que sacar la leyenda. Ya. Tenemos que sacar la leyenda. Yo no sé si te acordáis cómo sacar la leyenda. Uf, a ver. Mira, creo que es... Team Legend Position None. Creo que vamos viendo. Sí, none. Team Legend Position none. ¿Estamos bien o no? Perfecto. Ahí está. Team Legend Position None. Esto programar en vivo, a veces se me olvidan los códigos. Ya, entonces tenemos tema, la posición de la leyenda va a ser ninguna, para mostrar rápidamente lo que está sucediendo. ¿Ya?
Ya, eso es lo primero. Chaval. Ya, y pongan atención lo que voy a realizar ahora. Ustedes no tienen este package, pero igual lo pueden instalar. Se llama install.packages, geom, perdón, este se llama ggRepl. Se lo envío por el chat. Ahí está, ggRepl. Oye, lo van a aprender en este curso. Esto es novedad, la enseñanza del ggRepl. Ya esto le voy a incorporar ahora. ggRepl. Geom. Label REPL. Pongan atención. Voy a trazar una característica estética, donde dentro de esta característica estética voy a trazar un label que va a ser una condición lógica. Si, por ejemplo, el PIB per cápita, fíjate con esta la que te voy a hacer Byron, mayor a 30.000, ¿sí? Está sacando toda la carne a la parrilla al toque. As.character, voy a asignar un carácter a país, y esto lo voy a dejar entre comillas. Ya van a entender de a poco lo que estoy realizando, ¿no? Por si acaso. ¿Qué más puedo incorporar? Sería ese. Le vamos a incorporar también un tamaño 3 a las cajas, porque es un box que voy a mostrar. Van a entender lo que voy a hacer ahora. Un box padding. ¿De cuánto lo podemos tirar? 0.50 o 0.30. 0.35. Y finalmente, ¿qué más podemos tirar? Un point padding de 0.5. Vamos viendo a ver si funciona esta cosa. Estamos bien con ese. Vamos viendo. Nos vamos a jugar el gráfico. A ver. ¿Cómo está, Byron? Está bueno, ¿no? Está buenísimo. Ya, el ggRepl en el fondo nos permite trazar una condición lógica. Ya, esto point padding no me gusta mucho. Le vamos a agregar un segmento al color, segment.color, a ver si funciona. Y le vamos a poner aquí un break a ver si en el fondo va a cambiar esto. ¿Por qué no funciona? Ah, porque me falta la coma. ¿Cambió, no? ¿Cambió, no? No, no ha cambiado. Ya, tengo que ver qué es lo que está sucediendo ahí particularmente con eso. Ya, pero en el fondo lo que quería es que me mostrara solamente en color gris las cajas, pero como le puse fill país, por eso lo cambia. Me da la impresión. Esa es la hipótesis que tengo. A ver, vamos viendo. Ahí está. Cuando le pongo el fill país, efectivamente sucede lo que estaba planteando Byron. Es decir, va a rellenar con una condición, que en este caso es dependiente del país. Si yo no le incorporo el fill, aquí si utilizo el geom label REPL, con una condición lógica, me va a mostrar eso específicamente. Ya, oye, era un pequeño desvío por si acaso, ¿no? Era un pequeño desvío como para mostrar lo que hemos hecho. Mira, hemos hecho, lo voy a ir mostrando de nuevo, hemos hecho el primer gráfico, que fue la esperanza de vida en Chile el 52 del 2007, después tiramos los países latinoamericanos según continente, y después este fue con condición lógica como un breve anexo a visualización de datos. Igual entretenido, imagínense usted quiere destacar puntajes, cómo distribuyen, es muy entretenido. Byron, enseñamos facetas de inmediato, ¿no? Creo que vamos a ir adelantando materia. Como quieras, saber si... O sea, mientras tú tengas el código... Ya. A ver. ¿Qué podemos enseñar de facetas? ¿Qué podemos enseñar de facetas? Ah, ¿puedes guardar el script? Sí, perfecto. A ver, ¿qué se me ocurre Gracias. enseñar de facetas? Vamos a enseñar Basic Width y Basic Graph. Ya, partamos con Basic Graph. Vamos a hacer un filtro. Países. Seleccionar. Vamos a seleccionar país y luego el resto de las variables. Eso es lo que le estoy diciendo ahí.
G4 me lo va a mostrar ordenado. Ahora país, continente, etcétera, etcétera. Incluso si yo pongo aquí, por ejemplo, continente y luego everything, lo que voy a visualizar es primero el continente. ¿Ya? Eso es sencillamente lo que hice con el comando everything. Es como todo lo demás. ¿Qué son las facetas? Las facetas son, por ejemplo, si es que yo quiero visualizar en distintos gráficos a partir de una variable de corte categórico. Sebastián, tampoco no te entendí absolutamente nada de lo que dices, como mostrar distintos gráficos a partir de una variable de corte categórico. Ya. Una faceta en la práctica es súper útil cuando quiere hacer lo siguiente. Atención. ggplot 2. ggplot. La data va a ser G4. El AES va a ser X, la esperanza de vida. El I, hagámoslo al revés. Este lo voy a tirar en el eje Y, solamente para ver si se ve mejor, y el PIB per cápita. Ya, tenemos la primera capa. Recuerde usted que no va a pasar absolutamente nada. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora para graficar con una segunda capa? La dejo como pregunta, Byron. A ver en el chat. ¿Qué tendría que utilizar ahora? Geom, dicen. Verónica, ya. Vamos a graficar una geometría. ¿Qué geometría? Lo voy a poner en pregunta, estoy hablando con el R, así como, ¿qué geometría? Ya, la geometría que vamos a utilizar es un gráfico de puntos. Ejecutamos. Entonces tenemos la esperanza de vida, PIB per cápita. Un PCH 20 y un color steel blue. No, ya, un salmón. Me gusta el color salmón, lo encuentro lindo. Es lindo, ¿no? No, Perdón, Seba, ¿el PSH qué hacía? es la forma de... Mira, te lo voy a mostrar en la práctica mejor. Si aquí tú tienes que ir jugando. Ah, ya, verdad, verdad. ¿Ya? Yo te lo voy a dejar con 20 porque es el que más me gusta, o el 16, son como los más estándar. ¿Sí? Le puedes poner un size, etcétera, etcétera. Ya. Entonces tenemos geometría de puntos, y ahora voy a incorporar, pongan atención, la primera faceta que van a aprender conmigo es Faceit Graph. Faceit Graph lo que me está pidiendo es fundamentalmente una variable de corte categórico, ¿sí? Una variable cualitativa, una variable de corte categórico, para poder hacer una desagregación de este gráfico. Porque si ustedes están visualizando acá, están mostrando todo, y no tiene idea si está por... O sea, aquí no discrimina por continente. Si yo utilizo la virgulilla y luego incorporo la variable que quiero desagregar, fíjense lo que va a pasar. Buena. Entonces, en definitiva, lo que estamos visualizando aquí es un gráfico de puntos a partir de una desagregación de corte categórico. Faceit Graph nos permite, en consecuencia, realizar lo anterior. ¿Sí? En el caso del Faceit Grid, quiero que pongan atención cómo funciona el Faceit Grid. Faceit Grid, si usted lo cambia, por ejemplo, utilicemos esto mismo, y ahora hagamos un Faceit Grid. O, por último, lo que podríamos hacer es filtrar por 2 continentes, o por 2 años, para que entienda la lógica del Faceit Grid. Sería un G4, vamos a pisar la variable, va a ser, en este caso, países, dplyr, filter, año, va a estar entre 2 años. 1962, por ejemplo, y 2007. Byron, ¿me confirmáis si voy muy rápido o vamos bien? Ya van entendiendo el tidyverse, el pipe, la pipa, el pipe, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí, me han llegado preguntas muy puntuales, pero, o sea, lo de la pipa, yo recomiendo totalmente revisar la clase anterior. Sí. Es difícil como detenernos ahí. No me puedo detener ahora. Así que por favor, preste atención a la lógica, es lo que dijimos en la primera sesión con el Byron. Ya. Vamos a tomar exactamente lo mismo, pero la gran diferencia es
que voy a incorporar un col continente. Color salmon lo podríamos sacar. PCH20, ya perfecto. Y esto lo voy a cambiar por un Faceit Grid. Y este Faceit Grid ya no va a ser por continente, sino que lo voy a graficar a partir del año. Vamos viendo si funciona. Esto aquí, ensayo, error, perfecto. Lo que estamos visualizando aquí es otra forma de faceta. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el Faceit Graph y el Faceit Grid? Voy a ejecutar Faceit Graph y luego voy a ejecutar Faceit Grid. ¿Cuál es la diferencia? Ponga atención, le doy un par de segundos para que visualice este gráfico. Desagregó por variable categórica. Fíjese lo que pasó en el Faceit Grid. ¿Qué es lo que hizo? Es parecido, ¿no? Tiene que ver con el tratamiento de los ejes, principalmente. ¿Ya? Esa es como una diferencia entre el Faceit Grid y el Faceit Graph, pero si ustedes generalmente utilizan variables de corte categórico, hagan un Faceit Graph y desagregan la información a partir de esta variable de tipo categórico. Byron, yo creo que aquí podemos modificar todo esto adentro, como cambiar los colores, etcétera, etcétera, pero no sé si se entiende lo que estamos realizando. Eso es lo primero que me interesa, Byron, que nos comenten. Sí, si tienen dudas, aprovechen cualquier cosa. Nunca me quedó claro qué hacía ese símbolo y pone la colita de chancho. Oh, está linda. Básicamente la colita de chancho te indica una relación entre variables, ¿ya? Si tú tienes la variable x, colita chancho y, tú quieres entonces estudiar cuál es la relación de x con y. Exactamente. Ya. Son las 8, vamos a hacer un break hasta las 8:10 y luego continuamos. Gráfico de barra. Sí, y lo último, bueno, en ese caso puso un punto, colita de chancho, año. Eso sería como todas las variables con respecto a año. Sí. Sí. Exactamente. ¿Y ahí no serviría ocupar la pura coma? ¿Cómo se hacía con los otros? Es donde ponía una X y después la Y. ¿Es esto? Va a funcionar igual. Pero por lo general uno está acostumbrado a ponerle el punto. Yo al menos le coloco el punto. Ya. No sé si se habían dado cuenta de eso. Pero dale. Ya ahí te lo voy a dejar guardado. Resumir la grabación. Tras haber hecho un breve receso conversando sobre el diplomado en Data Science y el diplomado en Estadística, vamos a volver a la realidad de nuestro curso de Primero Paso en R, donde teníamos pendiente aprender a formular el primer gráfico de barras. Este gráfico de barras lo vamos a construir del siguiente modo. Por ejemplo, contabilizar el número de países según continente. De nuevo, contabilizar número de países según continente. Vamos a hacer de la base de datos países, vamos a filtrar. Cuando el año sea, ¿me dijiste 2007, Byron? Sí, 2007. Luego voy a agrupar por continente y finalmente voy a hacer un count. ¿Se acuerdan de lo que estamos realizando aquí o no? ¿O voy muy rápido? Cantidad de países según continente. Si yo no le hago el filtro, va a tomar en consideración todas las observaciones, fíjese usted. No hay 624 países en África. Eso serían observaciones. Por eso es que hice el filter. Count. Y lo que voy a guardar ahora es el G5. ¿Qué es eso? Ya, lo que vamos a hacer ahora es ggplot
ggplot, data va a ser G5. AES va a ser, en este caso, continente. Y el I va a ser el N. Vamos a hacer lo que Byron nos enseñó del fill, ponga atención, ¿por quién? Por continente. Es decir, las barras, las barritas van a ser rellenadas por continente. Si yo ejecuto eso, recuerde que no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque funcionamos mediante capas. Ahora, voy a agregar ggplot2 un gráfico de barra. Byron, voy a cometer el error a propósito, ¿te tinca o no? Me encanta eso. Ya, error a propósito. Dice, error, statcount can only have one. Dice en el fondo que hay un error con el establecimiento de, del recuento. ¿Por qué? Porque cuando la gráfica, o más bien, cuando la data está procesada, cuando la data no está en bruto, es decir, no tiene todos los datos, sino que está procesada, tal como lo puede visualizar acá con groups continente, una tabla, hay que incorporar stat identity. ¿Se entiende o no? Byron, no sé si puedes explicar nuevamente el stat identity, ¿por qué utilizo stat identity en este caso y no pongo bar a seca? A ver, en palabras simples. Es que básicamente el problema está en tenerlo en grupos antes. Exacto. No, no sé cómo más decir, la Ya. verdad. Ya. Lo voy a explicar con el siguiente ejemplo. Si yo tengo la data así, ahí no utilizaría el stat identity. Cuando tiene los datos en brutos, tiene todas las observaciones. Lo voy a decir con pera y manzana. Pero si usted ya tiene una data procesada, como esa, ahí utiliza stat identity. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Perfecto. Ya, oye, pero van como avión ustedes. Voy a agregar un labs solamente para cambiar, en este caso, el I, número de países, y el X va a ser, en este caso, continentes. Ya, ¿cómo eliminamos en este caso la leyenda? La leyenda la eliminamos con ggplot2, tema, legend position, no. ¿Por qué? Porque es bien redundante, tautológico, tener una leyenda en un gráfico de barras donde ya estamos especificando de que el relleno va a ser por continente. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no? Si se entendió, voy a incorporar ahora una coordenada. Ya, aquí voy a incorporar cosas nuevas, Byron. ¿Qué es una coordenada? Supongamos que el gráfico no se visualiza correctamente, y para eso hay un argumento que se llama core-flip. El core flip me va a invertir el gráfico, y pongan atención. Recuerde que a esto usted le puede agregar un título, un subtítulo, un tema, ¿sí? Incluso yo tengo aquí otra librería que se llama ggthemes, y aquí puedo incorporar de todo. Team, tengo de todo. Fíjense en los de Excel, así son los gráficos en Excel, a ver. Sí, son muy parecidos a eso, tiene como un aire... Sí, me siento en Excel. Sí, a ver, vamos, es como un gráfico muy Excel. Sí. Pero de verdad hay de todo. Hay gente que se le ha ocurrido Economist, a ver, el Economist White igual está lindo, ¿eh? No, son feos. Son feos. Lo voy a dejar comentado y lo voy a dejar con el clásico que utilizo yo mucho, el HRD, Teams, Theme, Ipsum. Y ahí sí, ahí cambia. Me gusta mucho el Arial Narrow, como que le da un toque especial. Diego pregunta, ¿se puede ordenar de mayor a menor? ¿Se puede ordenar de mayor a menor? Sí.
Se puede ordenar de mayor a menor. Ya. Vamos a hacer el experimento en función de lo que dijo Diego. ¿Cómo ordenamos de mayor a menor o de menor a mayor? Reorder en el eje X, el continente lo vamos a determinar por el N. ¿Vamos viendo? Si yo le pongo menos N, fíjate lo que va a pasar. ¿Se entiende? Ahí en el fondo el n vendría siendo, digamos, el mismo i, o sea, la frecuencia. Va a ordenar en base a la frecuencia. Exactamente. Exactamente. Ya, podemos hacer un conjunto de otras cosas como un position stack, como para poner así distintas cosas, pero quiero que se queden con esa idea. ¿Ya? Quiero que se queden con esa idea. Boxplot. ¿Qué es un boxplot, Byron? Un boxplot. Uf, es una representación que permite ver muchas cosas en lo mismo. La dispersión, los cuantiles, la media. Es como una forma de agregar mucha información en un mismo gráfico. Excelente, excelente. El boxplot yo creo que es uno de los gráficos más completos y de verdad Y más difíciles de ver. más difícil de ver, pero es el más útil para mí. Sí. En cuanto a las variables cuantitativas, sí, lejos, boxplot, ¿Puedes guardar el script, porfa? por supuesto. Continente Gracias. va a ser igual a Américas, a un unit de Byron de continente, creo que es Américas. Ah, lo puedo revisar. Sí, está bien. Esto lo voy a almacenar en un G6. Va a ir respetando la lógica. ¿Ah? Tenemos G5, G6, entonces usted va a tener su script ordenadito y después cada vez que quiera visualizar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Recuerde, revisar la clase de el profesor Byron, el profesor Sebastián, va a copiar esto y va a ajustarlo a su lógica. ¿Ya? G6, boxplot. Vamos a hacer ggplot2, ggplot, G6. Recuerde que puedo poner G6 o data G6. En este caso, como es curso introductorio, voy a ir mostrando los argumentos Byron. No sé si estáis de acuerdo. Sí, totalmente. Ah, perfecto. Porque recuerden que el orden importa, ya al momento de definir los argumentos. Así que Exacto. para saltarnos ese problema, mejor poner, digamos, a qué corresponde cada argumento. AES va a ser país, gracias Byron. Y el I va a ser la esperanza de vida. Sigamos graficando como la misma lógica. ¿Eh? Ya, perfecto. Ahora vamos a graficar ¿qué es un boxplot? ¿Sí? Con un relleno, mi clásico color steel blue y, a ver, vamos viendo. Perfecto. Grafiquemos también los outliers, porque probablemente outliers colors, creo que sí. Outliers color, le vamos a tirar un red. ¿Tiene un outliers o no? ¿Hay outliers? Sí, hay outliers. Sí, ahí. Pregunta, ¿el gráfico lo entienden así? No, de verdad, pregunto sinceramente. Yo no, por lo menos. Dicen sí, no. No, sí, sí, el gráfico se entiende. Obviamente se subentiende lo que está operando detrás, ¿sí? Las etiquetas no se ven. Las etiquetas no se ven, gracias. Bien. Vamos viendo. Dame un segundo, voy a completar esto y años para cambiar esta cosa. País, años, y le vamos a tirar un título. Title. ¿Sí? Esperanza en América. No discrimina por América del Norte y América del Sur estas bases de datos, es un gapminder por defecto. Ya. La estrategia que yo les recomiendo es hacer un cambio de coordenadas. Como no se ve absolutamente nada, se superponen las etiquetas entre sí. Si yo le hago un core flip, vamos a ver si funciona. Y ahí sí está el gráfico. Oye, yo como le tengo mucho cariño a High Charter, yo sé que no tienen esta librería, pero la voy a visualizar de esta forma. Sería TemHC, a ver, vamos viendo. Ya, perfecto, sí, cambia un poquito. Oye, ¿qué me pueden decir en torno a esto? ¿Qué está pasando?
notable. Seba, yo Dale. ¿hay alguna forma de ordenarlos visualmente, no por orden como alfabético de los países, sino por ejemplo como, no sé, por el valor de la mediana, por ejemplo, para que no se vean como están unos para arriba y otros para abajo? Tienes libertad de hacer eso que tú estás planteando, puedo trazar un intercepto incluso, pero la idea es mostrarlo así porque en el fondo lo que tú estás visualizando es la variabilidad. ¿Ya? Y fíjate que si tú trazas un intercepto, ¿dónde estaría? Calcula el promedio, Byron, calcula el promedio de la esperanza de vida de la variable a secas. ¿Dónde debería estar el promedio? Deberíamos tenerlo por aquí, 63, un intercepto, ¿no? Ah, claro, el promedio se va a ver muy afectado por los valores extremos también. Ya, entonces, recuerden, primero los promedios se van a ver, por eso, Carito, yo te recomiendo que lo dejes de esta forma, porque vaya a ver en el fondo qué es lo que está pasando con, por ejemplo, aquí particularmente, el caso boliviano, el caso Haití, qué es lo que está pasando con Perú. Después tendríamos que visualizar el año y explicarlo sociológicamente qué es lo que está sucediendo ahí. Pero fíjate que hay hartos países que tienen una esperanza de vida inferior a los 63 años, 65 años. Y lo que habría que explicar en el fondo es qué es lo que está sucediendo ahí. Pero sí, para responderte, efectivamente, se puede hacer lo que tú planteas. Se puede hacer. Puedo dividirlo por grupos esto, a través de un Faceit Graph, puedo hacer lo que sea con ello. ¿Ya? Esa es la idea. Esa es la idea. Recuerden, Q1, mediana, Q3, mínimo, máximo. Y tenemos unos outliers ahí. Tendríamos que investigar qué es lo que está pasando con esos outliers. El caso de Jamaica y el caso de Puerto Rico, y ahí la gente de las ciencias sociales puede dar mucha explicación al respecto. No quiero decir que el resto de la otra disciplina no, por el contrario, creo que se complementan profundamente. Byron, ¿qué nos va quedando? ¿Histograma? ¿Enseñamos histograma, no? Creo que no. No. Ya, enseñamos un histograma. Enseñamos un histograma y nos vamos a la actividad. Ya, voy a mostrar la lógica de un histograma. Byron, ¿qué es un histograma? Asumamos que mucha gente no comprende lo que es un histograma, un gráfico de densidad, entonces te pediría que me puedas ayudar de qué es un histograma. Yo lo voy a hacer rápido. Ok, un histograma básicamente te permite también ver el tema de la frecuencia de una variable, pero por sobre todo te permite ver el comportamiento de la distribución, de cómo se distribuye una variable cuantitativa. Exactamente. ¿Cómo se distribuye una variable de tipo cuantitativo? Entonces vamos a hacer un histograma. Un histograma con... Vamos ejecutando esto, a ver. Y en el fondo lo que estamos visualizando aquí es cómo se distribuye esta variable de corte cuantitativo. También lo podemos hacer en función del continente, es decir, dentro del mismo histograma podemos mostrar perfectamente, a ver, espérate, incorporemos un bins 30. Siempre pasa esto en los histogramas, no sé si te ha pasado, alfa 03, 06, por ejemplo, o 05. Claro, lo que hace difumina en el caso alfa 05 me va difuminando. Si le pongo un alfa 08, Te pone un grado de transparencia entre 0 y 1. exactamente. Y si le ponemos un position identity, no creo que afecte. Y en función del continente, para que entiendan lo que les trato de decir en la práctica, cuando hago una dependencia de variables, claro, efectivamente tengo el eje X, pero en el GeoHistogram voy a hacer un fill continente. Continente, ¿y qué es lo que está pasando? Continente not found. ¿Por qué no está mostrando el continente? Porque esto sería, creo, es color continente. Claro, sería es color continente, fill continente. Y esto sería ahí, y vamos viendo, a ver. Consecuencia programar en vivo, Byron. Ahí está.
En el fondo lo que estamos visualizando acá es, claro, la distribución de la variable, pero en función de una variable en particular que es de corte categórico. ¿Ya? ¿Por qué le puse un alfa 0,5? Porque si le pongo un 1, fíjense cómo se ve. ¿Ya? Ahí es donde usted en el fondo tiene que estar jugando. Por si acaso. Pero esa es la idea. Esa es la idea. Byron, ¿qué nos va quedando? No sé si explicaste bien lo que hacía el Beans. No. Aprovecha y explica. No. Yo dejo el... Básicamente, Beans nos va a indicar la cantidad de barras que vamos a utilizar. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, puso 30, así que entre el valor mínimo y el valor máximo del eje X, en este caso el PIB per cápita, se van a hacer 30. 30 barras. ¿Ya? En este caso es 200, entonces van a ser más. Entonces, básicamente esto nos permite ver cuál va a ser la magnitud que nosotros queremos enfocar a cada barra. Yo generalmente le pongo 200, 20, 200, como que siempre estoy jugando ahí. Oye, pero esto para ver, por ejemplo, Gini, coeficiente Gini notable en Chile. Notable. Bueno, en fin. Gráfico de sectores o el famoso pie chart. Al típico que uno lo conoce como gráfico de torta, le dicen. Dentro de la jerga Sí, informal. torta. Ya. Pie chart, yo lo conozco como pie chart, pero da lo mismo. Países. Vamos a seleccionar el país, la población, seleccionemos el año, porque quiero graficar, claro, algunos países en particular para que vea usted cómo distribuye esto. Por ejemplo, la población. Entonces sería país, población, año, continente. Vamos probando. Perfecto. Tengo que agrupar por año. Ya, agrupé por año. No pasó absolutamente nada. Saquemos un porcentaje pues, de la población. Entonces sería, ¿cómo calculo una nueva variable? ¿Cómo calculo una nueva variable o creo una nueva variable? ¿Alguien se acuerda? Byron, que me digan. Pues, Sí, a ver quién el primero Dejar se ahí. gana ahí está, Mutate, Por Luis Mutate. Fernández. Muy bien, oye, Víctor, excelente. Víctor también, Ya. bien. Porcentaje va a ser la población, la variable población, dividido la suma de la población por 100. Ya. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí, Byron? Básicamente está tomando como la densidad poblacional en base al país. Exactamente. Y Sí. ahora voy a hacer un group. ¿Por qué voy a hacer un group? Porque voy a filtrar ahora por el máximo de año. Si voy muy rápido, no se preocupen que después tienen el código aquí. Me interesa la actividad con ustedes. Lo que estoy haciendo ahí es desagrupar lo que había agrupado inicialmente y por consiguiente un filtro cuando el año sea el máximo. Pero ahora, como tengo muchos países y yo quiero mostrar algunos en el pie chart, no voy a mostrar todos, porque, a ver, ojo Byron, ¿tú recomendáis tirar un gráfico de sectores con muchas etiquetas? No, No. Marea. Marea, muchísimo. Entonces, voy a utilizar algunas nomás para que usted sepa en el fondo cómo lo vamos a visualizar. Porcentaje y porcentaje, voy a graficar algunos países. Alemania, voy a graficar Polonia, voy a graficar Italia, voy a graficar España. Fíjese usted. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Esto lo voy a guardar en un G7 y después nos vamos a la actividad. ggplot 2. ggplot. Data va a ser... ¿Cuál va a ser data? Muy bien, torta, si se puede. Data va a ser G7. El A es, dentro de un pie chart, no es tan intuitivo hacer un gráfico de torta en un ggplot, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo. O sea, siento que ninguno a priori a la primera nunca es intuitivo. Ya. Hay que igual estudiar un poquito. Sí, ya. Ponga atención con lo que voy a realizar. Yo sé que no es tan simple y no es tan fácil. Yo por eso a veces no enseño el gráfico de barra, pero usted, o sea, el gráfico polar o el gráfico de sectores o pie chart,
porque no es tan intuitivo. En el eje X no voy a trazar nada, pero sí en el eje Y voy a trazar mi variable porcentaje, rellenado por país. Si yo ejecuto esto, recuerde usted, no va a pasar absolutamente nada. A esto, para hacer un pie chart, yo tengo que anteceder otra geometría, que es un geobar, con stat identity, porque la data ya está procesada. ¿Se acuerdan lo que es el stat identity? Color. No, ya no. Mm. Byron, ¿le puede explicar lo que es el stat identity o lo explico yo no? Es que básicamente cuando tú tienes los datos y ya lo agrupaste de cierta forma, ya lo tienes procesado, como dice Sebastián, es necesario usar identity para evitar errores, básicamente. Exacto. Ya, voy a agregar algunos argumentos porque el alfa 08, el alfa no es un cantante. Creo que sí, el alfa es un cantante, ¿no? Tenemos eso. Sebastián, ¿qué estás haciendo ahí? No tengo absolutamente idea de lo que haces. No, es que ojo con lo que le estoy diciendo. Como no es tan intuitivo, recuerda solamente esto que le voy a decir con pera y manzana. Un gráfico de sectores necesita incluir un geobar para luego incorporar un core polar, una coordenada en específico. Y esto que usted está visualizando en plots se va a transformar ahora. Core polar. Y core polar, uy, yo no sé cómo explicar esto, Byron, si me podía ayudar el teta i. Sí, a ver. Básicamente ustedes cuando tienen el primer gráfico de barras, ¿no es cierto? Cada barra, digamos, va a tener una longitud, ¿ya? Y en base a eso se define esto, qué barra es más grande que la otra, etc. Al cambiarlo a coordenadas polares, esa longitud se transforma a radianes, que Sí. vendría siendo el grado de apertura que tiene cada una. Es básicamente eso, transformar la longitud a un grado de apertura. Perfecto, recuerden, transformar la longitud en el grado definitiva de apertura, con un comienzo cero de esta apertura, stat 0. Y aquí, fíjense ustedes que esto parece una coordenada polar. Sinceramente, o sea, usted lo ve y es clásico, polos. Y aquí yo recomiendo utilizar un tema en particular para borrar eso. Tem void. A este tem void, usted le puede incorporar las etiquetas. ¿Sí? ¿Y cómo se agregan las etiquetas? Básicamente con geomtext, ¿o no? Creo que sí, pero no me acuerdo. Geomtext, sí. Sí, Geomtext, según yo sí, sí. creo que sí. Dentro de ese geomtext le voy a agregar un label que va a ser porcentaje, pero redondeado. 2 dígitos. Si ejecuto esto, fíjense lo que pasa. Por eso les dije que no era tan intuitivo lo que estoy enseñando. No es sencillo. Se ve horrible. Se ve horrible este gráfico. Aquí es donde usted tiene que empezar a meter mano. Aquí es donde tiene que empezar a meter mano con cosas que son más complejas y que quizá no las va a aprender rápidamente, pero se las voy a dejar como esqueleto, de verdad. Todos partimos así. La función que tienen que utilizar se llama position stack, creo que está, ¿eh? Position stack. Y position stack tiene que tener una justificación en su eje vertical. Este se llama bjust 0.5. A esta justificación le voy a dar el mismo color white y le voy a dar un tamaño 3. Vale, yo sé que estoy enredando un poquito esto, pero... ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Dice que hay argumentos desconocidos. ¿Por qué hay argumentos desconocidos? Ya, entonces tenemos label wrong, porcentaje, digits 2, ya. Después tenemos position stack, bjust, y si lo dejo así, tenemos el problema de white. Ya, position stack, ya, perfecto. Color white, size 3, perfecto. Y si le agrego una leyenda de inmediato, gits, fill. A ver si no funciona esto.
Data must be a data frame. Ya, pero si un data frame, po. Cosas que suceden de programar en vivo y en directo, chiquillos. No sé dónde puede estar A el... ver, pero si sacas el color y el size para ver si está ahí el problema. Vamos viendo si eso... El color pero el que pusiste abajo. Perfecto. El que está al lado del position stack. Por eso me ayuda mi compañero aquí. No. Creo que el problema está en position stack. Estoy seguro de eso. Porque tenéis text. Es perfecto. El label, que está bien especificado. Ya. Después tenéis round. Porcentaje, sí, efectivamente. Y tenéis 2. Ya, perfecto. Ya, eso está bien. Y después tenéis position. Position igual a position stack. Bueno, pasó lo mismo que el case when. Así. Sí, nos pasó lo mismo con él. Tenemos problemas de nuevo. Porcentaje. La coma. Ahí está. Oye, salimos airoso nuevamente. Case when y Sí. nos ponemos nuevamente con esto. Notable. De nuevo, el nombre del argumento nos faltó también. Ya, moraleja con lo que les vamos a transmitir. Cuando usted programe, se va a enfrentar a este tipo de dificultades. ¿Cuáles son las dificultades? Le falta una coma, le falta un paréntesis o le falta un argumento. Y generalmente en la visualización de datos, tal como me sucedió a mí, puede encontrarse eventualmente con este tipo de dificultades. ¿Ya? Esto no es tan intuitivo, pero recuerde usted que de a poquitito va a ir soltando la mano con este tipo de aspectos. Sí. Y solo para aclarar lo que pasó en el position stack, básicamente el Bjax va a hacer un ajuste en 0.5 que vendría siendo la mitad, ¿ya? La mitad de toda la apertura que tiene nuestro ángulo va a llegar a la mitad, y ahí va a poner, digamos, el label en el 0.5. Sí, exactamente. La etiqueta sí, Luis, se puede mostrar como porcentaje. Efectivamente, hacemos un page 0 dentro del round y podemos mostrarla como porcentaje y hago un as.character conversión explícita. Lo respondo desde ya, pero no es parte del foco. Se puede hacer. ¿La torta no debería sumar 100%? No, no te va a sumar 100% porque hice un filtro. Y recuerda que el filtro lo hice sobre la base de los años, el group by año. Entonces la idea era mostrarte cómo distribuía, ¿no? Sí, o sea, comparar unos países con otros. Exacto. No tiene mucho sentido, ¿sí? No te va a sumar el 100, pero era para el que en el fondo supiera cómo se hace un gráfico de sectores, ya un pie chart. Actividad. Esta actividad yo la he realizado en otras ocasiones. Vamos a hacer una actividad bien entretenida con Gimbo. Vamos a tomar 3 casos concretos. Uno, caso de periodo de la Unidad Popular, 1970-1973, irrupción militar en el poder, gobierno militar, dictadura militar, como usted quiera denominarlo, de acuerdo a su posición ideológica. Vamos a analizar en el fondo los nombres del registro civil, cuántos se registraron en ese contexto en particular. Vamos a analizar también el efecto Romané. ¿Alguien vio Romané aquí? A ver, la gente que año 2000, Romané, Vicente Sabatini, TVN, Drago, Laszlo California, María Jacobé, María Salomé. Perfecto, ya, no tengo ningún problema, tenía 4 años en ese tiempo. Bueno, la gente que vio Romané sabe de lo que estoy hablando en estos momentos. Y vamos a analizar también un fenómeno muy interesante que es la secularización de los nombres. ¿Y a qué me refiero con esto? Quiero ver particularmente qué es lo que sucedió en el año 2000 con los personajes bíblicos y vamos a formular ciertas hipótesis desde el punto de vista sociológico. ¿Ya? Byron, ¿hacemos la actividad nosotros? Sí, yo creo. O sea, tenemos 15 minutos. Sí, estamos perfectos. La hago con Byron y vamos mostrando lo que vamos a realizar, ¿o no? La idea es que ¿O prefieren 5 minutos para ustedes solos? quieren hacer la actividad ustedes. Se somete a discusiones. Voten. ¿La puedo armar yo con Byron? Ustedes. Perfecto. Ya, entonces, contexto. Vamos a agarrar dictadura militar, unidad popular, efecto Romané y qué es lo que pasó con los personajes, los nombres bíblicos. Vamos a analizar esos fenómenos. Ya.
La base de datos con la cual vamos a estar trabajando es Guaguas. Guaguas presenta básicamente los nombres inscritos en el registro civil a contar del año 1920 en la proporción y el N, la frecuencia, tanto por femenino como por masculino. ¿Sí? Esto lo voy a guardar en nombres. O lo voy a guardar, mejor para que se entienda, en un vector u objeto que se llama nacimientos. ¿Perfecto? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Primero, analicemos el efecto Biblia. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado con los nombres religiosos en el transcurso de los años? ¿Qué es lo que ha pasado en Chile particularmente? Bien interesante. Vamos a tomar nacimientos. De esta base de datos vamos a filtrar. Vamos a filtrar por distintos nombres. Vamos a partir de abajo hacia arriba. ¿Qué nombres? Jesús. Vamos a filtrar por Lázaro. Vamos metiendo más nombres. Isaías. Vamos a meter Abraham. De los que me acuerdo de esta base de datos, creo que está Noé. Y no recuerdo cuál más. A ver, vamos viendo. Perfecto. Y esto lo voy a filtrar. Sexo masculino. Y luego vamos a probar con femenino. O femenino masculino, da lo mismo. Una vez que hayamos hecho este filtro, voy a graficar directamente aquí sin guardarlo en un vector. ggplot 2, ggplot, ahora solamente voy a incorporar el AES, porque la data viene de atrás. Para eso sirve el pipe. ¿Se entiende lo que estoy realizando, no? Donde el X va a ser el año y el Y va a ser el N. Color va a ser el nombre. Si yo ejecuto eso, no va a pasar absolutamente nada. Pero ahora vamos a agregar nuestro gráfico de líneas de tamaño 1. Y fíjese lo que está pasando aquí. Voy a seguir cambiando esto. Labs sería X año y el Y sería frecuencia o nombre. También le vamos a incorporar un título, inscripciones de nombres bíblicos entre 1925 y creo que está hasta el año 2000. ¿Alguien me lo puede confirmar eso? Y a esto le voy a agregar el clásico HRBRTeams Tem Ipsum. Primera pregunta. ¿Qué pasó en el año 2000? ¿Alguien se acuerda qué sucedió en el año 2000? ¿Qué está pasando en el año 2000? Fin del mundo, dice Daniela Cornejo. Efectivamente, estamos en presencia de un fenómeno que marcó la irrupción de la inscripción de nombres bíblicos en el año 2000. ¿Por qué el nombre Jesús se dispara? Fundamentalmente por el hecho de que lo asociaron, obviamente, a esperanza o sencillamente como hipótesis a una noción como de miedo. Y viene un auge de la secularización, o más bien de nombres bíblicos, precisamente por este impacto que tuvo la famosa teoría de la conspiración, para la gente que es escéptica, de los mayas, si mal no recuerdo, donde el año 2000 era el fin del mundo. ¿Y qué es lo que estamos presenciando aquí? En definitiva, que los nombres bíblicos, particularmente el nombre de Jesús a contar del año 2000, tuvo un crecimiento significativo. Bueno. Curioso, cuanto menos, ¿ah? Curioso, curioso. Ahora, si hacemos esto, en el caso de
mujeres. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Primera hipótesis. Los nombres bíblicos generalmente están asociados al género masculino. Segundo, el nombre Jesús es indistinto al género, puesto que hay mucha gente que se llama María Jesús, por ejemplo, o Jesús también se utiliza como primer nombre. Y esa es la razón por la cual tenemos más frecuencia del nombre Jesús en género femenino, pero no tenemos mujeres que se llamen Abraham, Noé o Isaías. ¿Se entiende lo que estamos realizando, no? Solamente cambié eso. (1925, año 2000). ¿Cuándo fue el proceso de secularización, la separación Iglesia-Estado en Chile? 25, Constitución de Arturo Alessandri. Después viene, entre el 52 y 58, Carlos Ibáñez del Campo, el 58-64, Jorge Alessandri, 64-70, viene la democracia cristiana con Eduardo Frei Montalva. Y ahí está el punto de inflexión, y bueno, proceso de transición a la democracia año 2000, y tenemos auge nuevamente del fenómeno Jesús. Entonces hay cosas muy interesantes que uno puede ir explicando a partir de los datos. ¿Dudas hasta el momento? Si no hay dudas, continuamos. ¿Se entiende lo que estamos realizando, no? ¿Se entiende, no? ¿No se entiende, Víctor? Creo que respondió que no hay dudas, porque lo puso justo en ese momento. Estaba asustando con eso. Ya, en el caso de Romané, vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a tomar esto, voy a sacar el filtro, va a ser indistinto, y aquí voy a poner los nombres sencillamente. Y esto sería inscripciones de nombres de teleserie. O ¿cómo lo puedo poner? Inscripciones de nombres de... Era gitano, ¿no? Personaje, sí, pero personaje romané. Y lo voy a Yo no la vi. contar del año 80, porque el 25 obviamente, sí, del 1980. Entonces hagamos un filtro por año 1980. Aquí sería nombre, Salomé. Nombre, creo que había dicho Milenka, y había dicho, no sé si está Drago, si así un unique buscáis Drago, Byron, Branco, me acuerdo de Branco, y ¿cuál más tengo? Milenka, Branco, Salomé, y apartamos con eso. Drago, ¿se acuerdan de Drago, no? La gente que vio Romané. ¿No se acuerdan de Drago? ¿Qué pasó? Es que esto también es notable, te juro que a mí me llama mucho la atención esto. Tenemos que en el año 2000, María, sí, es que habría que ver en el fondo, Sebastián, puede ser tu nombre, control, no, por favor, sí. De hecho me han hecho bullying por lo mismo, pero no lo voy a utilizar, ¿ya? Solamente vamos a utilizar estos nombres. Es que Sebastián es un nombre más genérico, es más usual, entonces no vamos a tener estos puntos de inflexión para analizar tendencias, por ejemplo. Pero aquí lo que estamos viendo es que lo mismo que en el año 2000 teníamos el fin del mundo con nombres bíblicos, también hubo un auge, una irrupción de los personajes de la teleserie Romané, donde claro, está bastante naturalizados estos nombres entre el 80 y el 2000, y entre el 2000 y el 2020. No obstante, fíjense lo que pasó en el 2000, y en el 2020 también tenemos un auge. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que ustedes podrían formular desde el punto de vista de las ciencias sociales? Teoría de agenda setting. ¿Sí? Pierre Bourdieu, con respecto a la lógica sobre la televisión, ¿les puede decir algo? ¿Sí? El estructural funcionalismo también, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay un fenómeno interesante que se dio también con Romané, y ahora rematemos con el último.
El último. El último que yo creo que igual es interesante analizar. Contexto político. Ya, contexto político de los 60-70. ¿Sí? Contexto político de los 60-70. Vamos a, de la base de datos, pero hagámoslo así. Lo mismo. No nos demoremos tanto porque estamos justo en el tiempo, Byron, y después hago un grid arrange como para mostrar eso. Y aquí voy a filtrar solamente por dos nombres. Augusto y Salvador. Vamos a filtrar a contar del 60. Y esto lo vamos a disminuir, obviamente. Y año, en este caso, menor o igual a 1980. ¿Sí? Vamos a estar operando ahí. 1960, 1980. Oye, ¿se entiende lo que vamos realizando, no? Vamos preguntando, Byron, porque puede que... Sí, había gente que todavía estaba hablando de Romané o de teleseries turcas. Hay más chisme en el chat ahora. Bueno, me alegro, eso es lo importante. Ya. ¿Qué pasó entre los 60, perdón, en los 70 con el nombre Salvador? Sí, absolutamente, estoy de acuerdo contigo, Ignacio. ¿Qué pasó en el año 70 con el nombre Salvador? El nombre Salvador, desde el punto de vista de la ciencia política, o desde el punto de vista de las teorías de campañas electorales, puede ser asociado fundamentalmente a la noción de esperanza. La campaña electoral consistió fundamentalmente en la instauración de un discurso que traía aparejado la noción de esperanza. Y mucha gente de los sectores populares o de los sectores mesocráticos, clase media, mesocráticos, clase media, pero particularmente los sectores populares, durante la Unidad Popular, asociaron el nombre de Salvador con la lógica de la esperanza, con la lógica de la revolución. ¿Sí? Revolución de carácter institucional, por supuesto, pero que fue una revolución propiamente tal. Pero fíjense lo que empezó a suceder en este declive a contar del año 73. Golpe de Estado. Golpe de Estado en Chile. ¿Qué es lo que pasa con el nombre Salvador? Veámoslo a modo de discusión también. ¿Qué es lo que pasa con el nombre Salvador a fines del 73? ¿Y qué es lo que está pasando? Muy bien, Tomás, un gran punto. Adquirir una carga negativa, ya, eso se estigmatiza o se teme. Perfecto, aquí vienen las hipótesis de ustedes. Miedo, adquirir una carga negativa o connotación negativa, se estigmatiza o se teme perfectamente. Entonces, en consecuencia, este trabajo es súper interesante realizar. Y remato con esto, Byron, con el grid arrange, para que ustedes sepan lo que hace. Van a guardarlo o instalen el package. Install.package. ¿Ha guardado el script? No, pues Byron, si estoy inspirado explicando estos fenómenos desde el punto de vista de la teoría social. Perfecto. Grid extra. Voy a juntar esos tres elementos en uno. Grid extra, grid arrange, donde voy a incorporar el periodo Lupe, voy a incorporar Romané, creo que funcionaba así esto, Biblia, y voy a especificar dos columnas. Vamos viendo. ¿Qué dice Biblia? No se llama Biblia, ¿cómo se llama? Romané. Ah, pero es que no lo había guardado. Ahora sí. Ahora sí, mira. Y ahora lo grabo. Con esto